Jeremías capítulo 50, verso 1. Palabra que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Medorac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. El verso 6 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Hablando de los hijos de Israel que habla la Biblia, los descendientes de Abraham, y no puedo dejar pasar la oportunidad para recomendarle que lea su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 29. Comunidad cristiana, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los descendientes de Abraham son los israelitas, puesto que Abraham engendró un hijo llamado Isaac, y un hijo llamado Jacob, que posteriormente Dios le iba a dar el nombre de Israel. Este señor engendró 12 hijos, llamadas las 12 tribus de Israel, tribus que fueron esparcidas, que el Señor mismo los esparció por toda la tierra. Por eso aquí el profeta está diciendo, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Nos han enseñado en lo que hoy llamamos comúnmente iglesia, que nosotros no tenemos nada que ver con los hijos de Israel. Por eso hemos querido invitarle a que abra su Biblia, la que usted lleva cada 7 días a su iglesia, la que le lee su líder. Cuando a usted le dicen que es gentil, le están robando las promesas que Dios tiene para usted. Porque Dios tiene un pueblo perdido, esparcido, desde siempre, desde el desierto, desde Moisés lo conocemos. Y Jesucristo mismo nos lo va a confirmar, y yo quiero que usted aproveche estos minutos para que abra la Escritura, constate, compruebe lo que aquí vamos a leer, no vamos a interpretar nada, no vamos a decir que tenemos revelación, sino que vamos a leer la Escritura, versículos que nunca nos han leído, o si no los han leído, nunca nos los han explicado, y aprovechamos para decirles con mucho gusto, con mucho amor, en el nombre de Jesucristo, aquí vamos a estar unos minutos. Para usted que se quiere salir del montón,
o que de pronto está yendo a determinada denominación y no se ha encontrado o no se ha dejado encontrar, no comprende, no entiende. Este no es un culto más. En el culto usted no tiene oportunidad de preguntar nada. Y si pregunta no le responden, porque hay un orden. Aquí no es que haya desorden, sino que le brindamos la oportunidad a la persona de que se acerque. Aquí estoy y mis compañeros estamos prestos para que usted que tiene una duda o una pregunta, aquí por medio de la Biblia le damos respuesta. O si nos quiere compartir algo, también aquí vamos a estar. Vamos a estar una horita, si el Señor lo permite. Y les voy a leer en el Evangelio de Mateo, para que usted vea lo que el Señor Jesucristo mismo dice acerca del Evangelio. Dios lo bendiga a Felipe Pérez. Mateo capítulo 10. Póngale los 5 sentidos y el que tenga 6, la mujer que tenga 6 sentidos, póngale los 6 sentidos para que hoy usted comprenda algo que lleva años tratando de comprender y que de pronto su líder no le ha podido explicar. Mateo capítulo 10 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, hablando de Jesucristo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, los voy a leer ligero. Primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Y dice la escritura: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, escuchen lo que dice Jesucristo mismo, para que usted mire si usted es gentil o desde hoy quieren ser hijo de Israel, del Israel de Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Jesucristo le está diciendo a los apóstoles que no vaya por camino de gentiles. Les dio instrucciones de que fueran a predicar y todo lo que usted conoce, pero le dice, por camino de gentiles no vayáis. Para que usted mire si usted quiere seguir siendo gentil o se identifica con gentil. Gentil significa por fuera del pueblo de Dios, persona que no tiene parte en los pactos o en las promesas. Dios lo bendiga. Y después les dice, verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Los mandamientos que usted conoce fueron dados a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19 y 20. Vaya apuntando. En el Facebook estamos transmitiendo en vivo. Usted lo puede encontrar como Aníbal Acevedo. La idea es que tome nota, se acerque. Tengo esta incógnita, tengo esta duda, tengo esta incertidumbre, o quiero compartir esto, vamos a estar prestos. También Jesucristo tiene una historia en el capítulo 15 de Mateo. Mateo capítulo 15 y el versículo 21 en adelante. Yo sé que esto de primerazo, como decimos nosotros, de primera vez suena un poco como enredado. Pero si usted le presta atención y encomienda este momento a Dios, Él le puede ayudar
a entender lo que no ha entendido. Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Ubíquese en su Biblia. La Biblia que tenga nos sirve, el Evangelio de Mateo. Dice el versículo 21: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús mismo le responde a esta mujer y le dice en el verso 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese versículo suena como duro cuando nos han dicho toda la vida en las diferentes iglesias que somos gentiles y que no tenemos nada que ver con los israelitas. Pero aquí Jesucristo mismo está diciendo, una mujer se acerca y le dice: Señor, socórreme, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y nos has enseñado que Jesucristo vino a salvar al mundo, y eso es verdad. Pero acabamos de leer que a sus discípulos les dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí en el capítulo 15, verso 24, está diciendo Jesús a la mujer, le está diciendo: mujer, a mí me enviaron fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He allí la incógnita, he allí el problema. Si yo soy gentil y no soy de las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces Jesucristo no viene a buscarme a mí. Eso es para estudiarlo. Por eso le invitamos para que preste mucha atención. Invitamos hace un momento a la comunidad en general y hacemos énfasis en los católicos, en los pentecostales, trinitarios, cuadrangulares, testigos de Jehová, adventistas y cualquier denominación religiosa que nos alcance a escuchar. No estamos haciéndole guerra a nadie, ni propaganda a ninguna iglesia. Solo estamos cumpliendo un mandato que dice en Marcos capítulo 16, verso 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No venimos a predicarle tradiciones humanas, ni costumbres de un sistema, ni le queremos ordenar que haga lo que hacemos en nuestra congregación, porque eso no fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Les dijo: vayan y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado y les he enseñado. Eso es lo que predicamos. Les leí 3 versículos, hay muchos, y no me puedo extender más, porque tengo que darle paso al predicador de turno en este momento. Él nos va a ilustrar, él nos va a leer la Biblia un poco más extensa, más explicada. Esto era solamente el abrebocas y la invitación para que usted saque su ejemplar bíblico. Y yo le quiero pedir con mucho amor a todo el que me conoce. Yo sé que me están escuchando personas que han sido compañeros míos en las diferentes religiones o grupos, y yo sé que en muchas ocasiones han cerrado el oído, han cerrado el corazón, pero Jesucristo está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales usted hace parte, aunque no lo sepa. Porque déjeme informarle que cuando usted obedece
unos mandamientos, está obedeciendo mandamientos que son para los hijos de Israel, pues no hay en la Biblia mandamientos para nadie más, sino para los hijos de Israel que han sido libertados. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, el Señor le dio su ley, por lo mismo, porque han sido rescatados y por ende pueden obedecer a su libertador. Pero cuando usted no ha sido rescatado, cuando no ha sido libertado del pecado, y no puedo dejar de pasar estos versículos claves. ¿Qué será pecado? ¿Qué le han enseñado? Abra su Biblia. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 le define qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? De la única ley que nos puede condenar, la ley de Dios. Y no nos salva, en eso estamos de acuerdo, pero si la infringimos, sí podemos perder la salvación. Entonces, cuando usted obedece el mandamiento que dice no matar, está obedeciendo a leyes que no son para gentiles, porque el Señor les dijo: por camino de gentiles no vayan a predicar, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces tenemos que buscarle lógica al Evangelio. Si es para los hijos de Israel y usted no es hijo de Israel, no se esfuerce en obedecer ni uno ni medio mandamiento, porque como lo dijo la canción ahorita, o se sujeta o no se sujeta, pero el Evangelio es completo. Te doy gracias en esta hora, bendito Dios, por permitirnos traer tu palabra, Señor, tu Evangelio. Esa palabra, Señor, esa melodía para tus ovejas que están escuchando tu voz y están volviendo a tu camino, porque tú eres el único camino al Padre. Y solo, Señor, a través de Yeshua, de Jesucristo de Nazaret, podemos encontrar la libertad y el camino al Padre. Por eso en esta hora te doy muchas gracias por permitirnos dirigirnos a tu pueblo que está disperso, por haber traído el Evangelio hasta este pequeño rincón del mundo. Y en esta hora y en esta tarde, yo te pido que cambies, que transformes los corazones de piedra que no han querido escuchar, que limpies esos oídos, Señor, para que esta palabra que va a ser predicada caiga en buena tierra y haga la obra, Señor, que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vamos a leer unos versos, 10 versos de la palabra. Mi hermano católico, mi hermano cristiano católico, mi hermano protestante, cualquiera que sea, pentecostal, adventista, testigo, trinitario, abra las sagradas escrituras. Dios habla hoy, Reina Valera, la que tenga. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
Subraye, un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Subraye eso, el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que le predique un evangelio contrario al de Cristo, sea maldito. Todo el cristianismo, todas las religiones predican un evangelio. ¿Será el evangelio de hombres o el de Dios? ¿En qué se diferencia el evangelio de hombres o el de Dios? Todos tenemos sagradas escrituras en la casa, lo que llamamos Biblia. Todos saben que está dividida en 2 testamentos. Todos saben que tiene 66 libros la protestante, 72 libros la católica. Todos saben que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, o 45 en su defecto la católica, pero el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Las dos, la católica y la protestante, tienen 27 libros por igual. Todos conocen de ese tema. Todos conocen de Cristo, todos ven las películas de Semana Santa, del Cristo que sufre, que lo latiguean, que lo clavan en la cruz del Calvario, que muere, que resucita, y que por su muerte y resurrección tenemos perdón de pecados, es decir, nuestra justificación. Y este es el evangelio del reino, el que predica Cristo. Todos conocen este evangelio de Cristo, del perdón de pecados. La religión que usted escoja le va a predicar del evangelio de Cristo. Eso dicen ellos, del perdón de pecados, del que muere en la cruz y redime y busca un pueblo que se le perdió. Y luego le dice que son unos gentiles que pueden ser salvos por gracia. Y luego lo reúnen en un sitio, le ponen 4 paredes, le ponen un techo, lo ponen bonito, y luego lo reúnen 2, 3 veces a la semana, una vez a la semana, y le ponen unas reglas, le ponen un horario, le ponen unas ofrendas, le ponen unos diezmos, le dicen cómo vestirse, y le dicen cómo se adquiere la salvación. El evangelio de Cristo o el de los hombres. ¿Predico el evangelio de Cristo? ¿Predico el evangelio de Dios o el de los hombres? Dice Pablo. ¿Qué evangelio predicó Cristo? ¿Qué evangelio predicó Cristo? Marcos capítulo 1, verso 14 en adelante. Vamos a preguntarle a la Biblia qué evangelio predicó Cristo, el Mesías, porque Cristo es un título. Cristo en griego, Mesías en hebreo. ¿Qué evangelio predicó Jesús de Nazaret? Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en esta buena noticia. Eso significa la palabra evangelio en griego. En español significa buena nueva, buena noticia. ¿Qué evangelio predicó Cristo? El evangelio del reino, el evangelio de Dios, no el de hombres. ¿De qué se trata el evangelio del reino? ¿De qué habla el evangelio del reino, el que predicó Cristo? Pablo ya me está diciendo: el que le predique otro evangelio contrario al de Cristo sea maldito. El que le predique un evangelio que no sea el evangelio del reino de Dios sea maldito. ¿De qué se trata el evangelio del reino de Dios? Se lo voy a contar a través de 3 historias que están en Mateo y en Marcos. Vamos a hablar de 3 historias para hablarle del evangelio del reino de Dios. Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Una mujer sirofenicia se acercaba a Jesús, iba detrás de Jesús diciéndole: Maestro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, tengo una hija enferma. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le prestaba atención. Una mujer sirofenicia, es decir, que no es del pueblo de Israel, es una gentil. Los discípulos le dijeron: Señor, despáchala, que ya da voces detrás de nosotros, está muy cansona. Jesús de Nazaret le dice a los discípulos y le dice: yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el eterno Jesús de Nazaret se detiene, entonces la mujer se acerca y le dice, postrada, le dice: Jesús, hijo de David, tengo una hija enferma. El Señor le dice a la mujer: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer le responde: Señor, tan siquiera de las migajas que caen de la mesa de su Señor comen los perros. Y el Señor le responde: grande es tu fe, que te sea como tu fe te alcance. Y la mujer recibe su milagro. De esta historia quiero resaltar las palabras de la mujer gentil que le decía: Jesús, hijo de David. Marcos capítulo 8, verso 22. Vino luego Jesús a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Verso 25 de Marcos 8. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Y aquí quiero resaltar de esta historia que un hombre tuvo que ser tocado por Jesús de Nazaret 2 veces para poder ver. La primera vez veía borrosamente, la segunda vez vio con claridad. También es de resaltar en esta historia que este ciego no pidió el milagro, sino que algunos le dijeron a Jesús que le hiciera el milagro. Marcos 8, 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. El ciego no pidió nada. Los amigos, los hermanos, los primos, los familiares que estaban con ese ciego lo llevaron hasta Jesús de Nazaret y le rogaron por él. Rogaron por este ciego para que viera, y tuvo que ser tocado 2 veces para poder ver. Si estamos nosotros en esta tarde rogando por nuestros hermanos del cristianismo, pidiéndole al Eterno que los haga ver. Algunos han podido ver borrosamente y están en la católica, en la pentecostal, en la trinitaria, en los testigos, en los adventistas,
Algunos ven borrosamente y están en sus iglesias, pero nosotros seguimos rogando para que el Señor vuelva y toque sus ojos, para que puedan ver claramente en la segunda oportunidad que tienen en esta hora. Esta es la segunda historia. Tercera historia, Marcos capítulo 10, verso 46. Señor, está leyendo la Biblia. Presten atención. Le voy a hablar del Evangelio del Reino de Dios, el de Cristo, y se lo voy a contar a través de 3 historias. Una mujer gentil que no hace parte de la casa de Israel, y Jesús de Nazaret le dice: no me es permitido dar el pan de los hijos a los perros, yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segunda historia, en Marcos 8, un ciego que no pidió ser sanado, pero los que lo rodeaban, sus familiares y amigos, le rogaron a Jesús de Nazaret que lo hiciera ver, y tuvo que ser tocado 2 veces. Estaba en su iglesia cristiana, en su iglesia judía, hasta que Jesús de Nazaret lo hizo ver claramente, tocándolo 2 veces. Tercera historia, Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, ten fe, patá, emuná, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su carpa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En las 2 primeras historias, ni la mujer gentil que recibió su milagro, ni el ciego que quería ser sanado siguieron a Jesús. La primera, la gentil, clamaba: Jesús, hijo de David. El segundo no dijo nada, y el tercero clamaba también lo mismo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos unas 3 historias, 2 ciegos y una gentil. Pero el tercero, que dejó su capa de mendigo, dejó y arrojó la capa de mendigo y siguió a Jesucristo después de ser sanado. Reconocieron los 2, la mujer sirofenicia y el ciego, reconocen a Jesús de Nazaret, lo reconocen como el Hijo de David. ¿Qué significa Jesús, Hijo de David? Esto es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino habla de un rey que vino a buscar lo que se le perdió en el Antiguo Testamento. Usted, señor cristiano, conoce su Biblia. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento le dijeron que no era para usted, que la historia suya estaba en el Nuevo. Por eso usted no ha podido entender ni comprender, porque la mitad de la historia, más de la mitad de la historia, se la robaron. Esta es hora de que se apropie de las Sagradas Escrituras que comienzan en Génesis y van hasta Apocalipsis. Apropiese de esos 66 libros que tiene ahí en su casa. Esta historia habla de Jesús de Nazaret, el Hijo de David. ¿Qué significa el Hijo de David? Mateo capítulo 16. Jesús está con los discípulos y les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le responden: un profeta. El otro responde: un milagroso. El otro responde: Juan el resucitado. Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En Juan capítulo 1, cuando Felipe llega
y encuentra a Natanael, y Natanael viene hasta Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y él le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces Natanael le dice: tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios, el rey de Israel. Esto significa Jesús, hijo de David. Significa, eres el rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios viviente, el rey de Israel, el Cristo, el Mesías. Todas estas palabras significan lo mismo. Todas las palabras están hablando del mismo personaje. Jesús, de Hijo de David, Mesías, Rey de Israel, Hijo de Dios, significan lo mismo. Todas estas adjetivos significan lo mismo. Mesías o Cristo, Rey de Israel, Hijo de Dios, Hijo de David, significan lo mismo. La pregunta es: este Rey de Israel, ¿a quiénes es enviado? Y ya hemos dado respuesta a esa pregunta. Es enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, cuando vino después de ser bautizado, vino predicando el evangelio del reino, el que anuncia la llegada del Rey de Israel, el que anuncia la llegada del Hijo de David, el que anuncia la llegada del Hijo de Dios. Esto es lo que significa el evangelio de Cristo, el que habla de esta palabra, que son la misma. Jesús de Nazaret, en Juan capítulo 7, verso 16, dice las siguientes palabras. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Mi doctrina no es mía, mi evangelio no es mío, mi enseñanza no es mía, mis mandamientos no son míos, mi ley no es mía, mis preceptos no son míos, son del que me envió, de mi Padre. ¿Dónde está la ley del Eterno? ¿Dónde está el mandamiento del Eterno? ¿Desde dónde está el Espíritu del Eterno? Desde el Antiguo Testamento. Ahí están las palabras del Padre Eterno. Jesús de Nazaret está anunciando el evangelio al que fue enviado, el evangelio de Dios. Mi doctrina, mi enseñanza, mis mandamientos, mi ley no es mía, es de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Juan 7:17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mi doctrina, el evangelio que yo le estoy anunciando, no es de hombre ni por hombre, es de Dios. Y el que le anuncie un evangelio contrario al de Jesús de Nazaret sea maldito. Pablo dijo esas palabras y todos se apropian de esas palabras para en su propia religión decir que somos la verdadera. Todos dicen lo mismo porque eso le aprendieron a la Iglesia Católica. Está bien que aprendieron de la mamá. Todas las religiones protestantes vienen de la Iglesia Católica Apostólica Romana. También les trajo Biblia y hay que agradecerle a eso a la Iglesia Católica que les trajo Biblia. Protestaron de ahí, se salieron y predican lo mismo, que son la iglesia verdadera, y se adueñan de las palabras de Pablo cuando dice: el que le predique otro evangelio sea anatema. Pero no se fijan en las palabras que dice: el evangelio de hombres o el de Dios.
¿El evangelio de Cristo o el de hombres? ¿Qué evangelio predicó Cristo? Eso es lo que tengo que pensar como libre, como libertado por Jesús de Nazaret, como libertado del pecado, como libertado de la infracción de la ley, como que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, pero el día que el pecado se enseñorea de nosotros, estamos bajo la ley, no estamos bajo la gracia. El que está bajo la gracia es aquel que no peca. Eso dice Romanos capítulo 6. ¿Qué evangelio es el de Cristo? ¿Cuál es el evangelio de Cristo si Él ya dijo que mi doctrina no es mía, sino la de mi Padre? Ahora me toca a mí ir a preguntar cuál es la doctrina del Padre. Ahora me toca irme para el Antiguo Testamento a preguntarle a la Biblia que tiene en su casa. Dios habla hoy, Reina Valera, la que tenga, la de los testigos. Ahora pregúntese, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la doctrina del Padre? ¿Dónde empieza la Biblia? ¿Cuál es el primer libro? Génesis. Todos conocen Génesis. En el libro de Génesis está la creación del mundo. Luego viene la desobediencia de los hombres, está el diluvio. Luego un hombre halla gracia y empieza a obedecer los mandatos del Señor. Génesis capítulo 6, verso 8. Noé hace un arca y viene el diluvio y se salvan los que quedan, y los que se los arrastra el agua se pierden. Los que se salvan son los que se quedan, los que fueron arrastrados por el agua se perdieron. Ese evangelio lo predicó Jesucristo. Mateo capítulo 24. Présteme atención, porque Noé es llamado pregonero de justicia, de los primeros que empezó a predicar el evangelio de Dios. Noé, el que halló gracia. Noé, el que obedeció, el que hizo un arca conforme a las medidas dadas por Dios. Dios le da unas medidas a Noé para que haga un arca, y a Noé no se le ocurrió decir, ¿y si le pongo 1 metro más? ¿O si le quito 1 metro al arca? Noé obedeció al pie de la letra a lo que decía la ley de Dios. El mandamiento de Dios dijo las medidas del arca. Le dijo qué hacer con ella, cómo calafatearla, con qué calafatearla, cuántos animales entrar. Y Noé obedeció al punto lo que fue dicho. Por eso es reconocido como pregonero de justicia. Mateo capítulo 24, el Señor resalta esta misma historia. Mateo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Présteme atención. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso estamos anunciando también aquí. La venida del Hijo del Hombre hace parte del Evangelio. Eso es lo que marcó Jesús de Nazaret en Marcos capítulo 4, desde el verso 14 en adelante. El Hijo de Dios llegó aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. Viene la segunda venida del Señor. Estamos esperando su segunda venida. Y Jesús de Nazaret dice cómo es su venida. Léalo desde el verso 1 de Mateo 24 para que tenga en cuenta. Le voy a leer de nuevo desde el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
¿Quiénes fueron los que se perdieron? Los que el agua se llevó. ¿Quiénes se salvaron? Los que permanecieron. Verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Señor. Venir el Hijo del Hombre, vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Quiénes se salvaron? Los que permanecieron. ¿Quiénes se perdieron? Los que fueron llevados por el agua del diluvio. Por eso dice, estarán dos en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. El que permanece se salva, pero el que es llevado por las corrientes humanas, por los evangelios humanos, por los evangelios cómodos, por los evangelios injustos, los que cambian el mandamiento, aquellos evangelios que cambian la ley de Dios, aquellos que le infringen, aquellos que le dicen que no tiene que obedecer el mandamiento, que no tiene que obedecer a Jesucristo, que Jesucristo ya obedeció para que usted no tenga que obedecer. Esos evangelios de hombre que quitan y ponen mandamientos conforme a lo que a ellos les da la gana, esos evangelios de hombre los están arrastrando. Esas corrientes humanas los están arrastrando y los están llevando a la perdición. El que permanece en la palabra, en la roca, este se salva. ¿Cuál es la roca? La roca es Jehová de los ejércitos. La roca es Jesús de Nazaret. Todos dos son llamados por la Biblia como la roca. Son dos rocas. No, es una sola roca. Los que permanecen en la doctrina de mi Padre, estos permanecerán. Los que quieran agradar a Dios sabrán si la doctrina es humana o es de Dios. ¿Quiénes quieren agradar a Dios en esta hora? Todos quieren ir al cielo. ¿Cuántos de los que están escuchando quieren agradar a Dios? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Hay poquitos por ahí. Todos quieren ir al cielo, pero ¿cuántos quieren agradar a Dios? Aquel que quiera agradar a Dios se dará cuenta si la doctrina es humana o es de Dios. Los mandamientos de Dios están escritos en el Antiguo Testamento. Pasando después de Noé viene Abraham. Le voy a hablar de los personajes principales. Abraham es llamado por Dios y le dice: sal de tu casa y de tu parentela. Abraham obedece. Y luego le voy a resumir la historia diciéndole que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Tuvo dos hijos, el primero y el segundo. El primero Ismael y el segundo Isaac. Pero fue reconocido Isaac como el hijo de la promesa. Las promesas dadas a Abraham fueron: haré de ti una gran nación, multitud de naciones saldrán de ti, reyes saldrán de ti, un rey saldrá de ti, y en tu simiente en singular, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas fueron las promesas a Abraham. Haré de ti una gran nación, multitud de naciones saldrán de ti, un rey saldrá de ti, reyes saldrán de ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esta es la promesa. Y también hay un pacto con Abraham: yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán para mí por pueblo. Esto es promesas y pacto. Pacto y promesa. A Abraham fueron dados el pacto, los pactos y la promesa. El pacto: yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán para mí por pueblo. Pacto. Promesas: haré de ti una gran nación, muchas naciones saldrán de ti, saldrá un rey de ti, muchos reyes saldrán de ti, y en tu simiente en singular serán benditas todas las naciones. Isaac, las promesas y el pacto de Abraham fueron pasados a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos y luego Jacob luchó con un ángel y se le fue cambiado el nombre por Israel.
Las promesas de Abraham pasaron a Isaac, de Isaac a Israel, y de Israel pasaron a sus hijos. Pero la promesa y el pacto pasaron al menor de ellos, llamado Efraín. Este es el resumen de Génesis. Luego usted se encuentra el pueblo de Israel en Éxodo, esclavo en Egipto, luego liberado 40 años en el desierto. Luego Moisés muere en el desierto y Josué y Joshua entra al pueblo a la tierra prometida. Y luego viene el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que le daba la gana. Ojo con esas palabras. Jueces, los últimos versos del libro de Jueces dicen: cada quien hacía lo que le daba la gana. Eso es para resaltarle el libro de Jueces. Luego viene Primera y Segunda de Samuel, donde habla del profeta Samuel y de los reyes. Primero Saúl, luego viene David, y luego el Señor hace un pacto con David y le dice que un rey permanecerá para siempre, un rey de su descendencia permanecerá para siempre. Por eso esa mujer gentil, por eso ese ciego Bartimeo le decían: Jesús, hijo de David, porque están hablando de pactos y promesas, porque estamos hablando del evangelio del reino, estamos hablando con su pueblo, con sus descendientes, con los que son hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, con los que son hijos de la promesa. Luego de David viene Salomón, y el pueblo es dividido a causa del pecado de Salomón en dos pueblos, casa de Israel y casa de Judá. Eso es lo que pasó allí en Segunda de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 7, el pueblo es dividido. Luego viene y es sacado de la tierra de Israel por el rey de Asiria y es disperso por todas las naciones. La casa de Israel es sacada, la casa de Judá se queda en Jerusalén. La casa de Israel en el 722 a.C. es dispersa por las tierras del norte, llegando a Turquía, llegando a Europa. En el 580 Judá es sacado por Nabucodonosor a Babilonia. Luego de 70 años regresan los judíos, regresan a Jerusalén y reconstruyen el templo. ¿Por qué regresan los judíos a Jerusalén? Porque las promesas dadas a David le dijeron: un rey saldrá de tus descendientes, y se necesita un judío para tener descendiente. Eso es las palabras de Jesús de Nazaret cuando habla con una samaritana y le dice: la salvación viene de los judíos. Jesús de Nazaret le dice a la samaritana: ustedes no saben lo que adoran, ustedes en su religión buscan a Dios pero no lo encuentran. La salvación viene de los judíos, porque Jesús de Nazaret era judío. Pero la casa de Israel, las 10 tribus del norte, esa historia es nueva para usted y usted no la tiene entendimiento ni la sabe comprender por lo mismo, porque nunca le han hablado de las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es una cosa y la casa de Judá es otra cosa. Son dos pueblos. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 dice que de ambos pueblos hace uno, porque tiene que juntar dos pueblos en uno solo, tiene que restaurar el reino de Israel en uno solo de nuevo. Los judíos están en Jerusalén, allá están boleando plomo, déjenlos por allá. La casa de Israel se dispersó por las naciones, 10 tribus perdidas, llegaron a Europa, Europa llegó a América. Y aquí estamos usted y yo, que somos una mezcla de indígenas, españoles, que hablamos español, somos hispanoamericanos, por eso hablamos español. Porque los europeos llegaron hasta América, se mezclaron y nacimos usted y yo 200 y pico de años después de la independencia de Colombia, 500 y tantos años después de la llegada de Colón. Aquí estamos usted y yo hablando de la Biblia. ¿Qué tiene que ver esta Biblia con usted y conmigo, que nacimos aquí en esta tierra de indígenas? De aquí somos usted y yo. ¿Por qué usted y yo no nos preocupamos por una Biblia que no nos cuenta la historia nuestra, supuestamente? Por eso a usted le arde el corazón cuando encuentra la Biblia. No sabe qué hacer con ella y la pone en un pedestal en la casa, la abre en el Salmo 91, lee el Salmo 23, lee el Salmo 121, pero la tiene ahí y no sabe por qué. Porque esa Biblia está contando la historia suya, está contando la historia desde Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel.
de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel por todo el mundo, dispersas, se regaron. La simiente de Abraham, la simiente de Abraham se dispersó por todas las naciones. De ahí venimos usted y yo, y esta es la historia que estamos contando. Por eso Jesús de Nazaret dice: solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso hay unas promesas y unas profecías dadas para este pueblo de Israel. Pueblo de Israel que fue dividido en 2 naciones. Casa de Judá, allá está en Jerusalén. Vuelvo y le digo, déjelos allá boleando plomo. La casa de Israel, 10 tribus que se perdieron por todas las naciones del norte de Israel, es decir, Turquía y Europa. Las profecías dadas en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Oseas, Joel, Amós, Abdías, hasta Malaquías. Todas esas profecías están hablando de un Mesías rey que viene a buscar a las ovejas perdidas, a hacer de las 2 casas, de 2 pueblos, a hacer uno solo. Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Se le dice a Ezequiel: mira estos huesos que están secos. Y se le dice: profetiza Ezequiel sobre estos huesos secos. Esos huesos secos de Ezequiel capítulo 37 somos usted y yo, que estamos regados por un valle inmenso llamado planeta Tierra. Los huesos secos de Ezequiel capítulo 37 somos usted y yo, de secos en gran manera. Y luego Ezequiel profetizó y empezó a subir tendón y carne sobre los huesos. Los huesos se armaron, pero faltaba el Espíritu del Señor sobre estos cuerpos. Y entonces le dijeron a Ezequiel: profetiza del Espíritu de Dios. Y eso estamos haciendo en esta hora, profetizando que el Espíritu del Señor venga sobre cada uno de ustedes, de nosotros, y podamos tener vida eterna. Eso es Ezequiel capítulo 37. A Ezequiel le dijeron: junta 2 palos y pon casa de Israel, Efraín, y pon al otro palo, ponle casa de Judá, a sus hermanos, y júntalos en una sola mano y se harán un solo árbol, una sola vara, un solo palo en tu mano, se harán una sola cosa. Romanos capítulo 11, el olivo natural y el olivo silvestre. Ustedes los gentiles, casa de Israel, ustedes que dejaron el pacto, las promesas, que dejaron la obediencia al mandamiento, que se fueron por sus idolatrías, casa de Israel, que se volvieron gentiles, escuchen la palabra del Señor. Atiendan a su Biblia que tienen su casa. ¿Qué gana con cargar la Biblia para arriba y para abajo? Tenerla en una biblioteca. Lea esa Biblia, esa palabra de Dios habla de usted. Ahí está el Espíritu del Señor. Las palabras que yo hablo, dice el Señor Jesús de Nazaret, Yehoshua dice: las palabras que yo os hablo son vida, son espíritu y son vida. Esas palabras que están en letra tienen que entrar en la mente y en el corazón para que les dé vida eterna, para que sepan ciertísimamente que son de la casa de Israel, para que empiecen a caminar en obediencia, porque Jesús de Nazaret los vino a buscar a ustedes y a mí. Profecías. Isaías capítulo 42, a todo mundo le encanta esto. Presten atención, le voy a leer unas partes nomás, para que no nos coja mucho el tiempo. Profecía, Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 15 en adelante, desde el verso 3, perdón. Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad.
Por eso dice aquí Isaías 42, verso 3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Está hablando del Mesías. Jesús de Nazaret es nuestro Mesías, Yehoshua. Este Isaías capítulo 42 está hablando del Mesías. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Las costas colombianas, nosotros tenemos 2 costas y estamos en la costa. Todos los países del mundo, bueno, la mayoría tienen costa, pero todos los continentes tienen costa. Todos esperan la ley del Mesías. Y el Mesías ya dijo que mi doctrina no es mía, sino la de mi Padre. Así dice Jehová, capítulo 42, verso 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni a esculturas, ni alabanza a las esculturas. Esto es Jesús de Nazaret, que viene a cumplir lo que el Padre le ordenó. Isaías capítulo 42. Le voy a leer Isaías capítulo 43 para que no se me aburra mucho. Mire lo que viene el Mesías, el Hijo de David, el Cristo, el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Mire lo que viene. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Si usted no hace parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, para usted no hay promesas, para usted no hay pacto, para usted no hay Mesías. Jesús de Nazaret es enviado aquí a esta hora, su evangelio es enviado aquí para que usted atienda su palabra. Usted es de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuche lo que dice Isaías 43 para usted. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni por las llamas arderán ti. Porque yo, el eterno Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Escuchen, ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristiano, si usted es cristiano, cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo. ¿De cuál Cristo? El de la Biblia. Este profeta, este Mesías que es anunciado en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Mira lo que viene el Señor Jesucristo. A esto viene, a darle pactos y promesas. No se quede sin los pactos y sin las promesas. Efesios capítulo 2, verso 12. Escúcheme, Señor cristiano, católico, pentecostal, adventista, testigo y trinitario. Escúcheme. Efesios 2, capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo, cuando estabais sin Cristo, cuando estaban sin Mesías, cuando estaban sin el Hijo de Dios, sin el Rey de Israel, en ese día estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y si estaban alejados de la ciudadanía de Israel, están sin pactos y sin promesas. Léanlo, ahí está, Efesios 2:12. Si no tienen pactos y promesas, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no tienen pacto ni promesa, no tienen esperanza ni Dios en el mundo, porque no tienen ciudadanía de Israel.
porque si el Mesías, Rey de Israel, no viene por ustedes y ustedes no creen en el Rey de Israel, se quedan por fuera. Entren al arca. Esta es la salvación, el Evangelio de Cristo. No hay más evangelios, no hay más evangelios, al menos verdaderos no hay. Solo quedan los evangelios de hombres, religiones vanas, pasajeras, ligeras, que son como el tamo que arrebata el viento, que cada quien hace lo que le da la gana y se llaman la verdadera. El verdadero es el Evangelio de Cristo, el que predicó Cristo, el de su Padre. Escúcheme, casa de Israel, entren en los pactos y en las promesas que le vino a traer el Mesías, hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús de Nazaret, Yeshua, mi Señor. Ten misericordia de mí, hijo de David, Rey de Israel. Somos hijos de Israel, del Israel de Dios, de las 10 tribus perdidas. A la casa de Judá, a los judíos, déjenlos allá. A ellos también hay que predicarles el Evangelio del reino. A ellos también hay que predicarles el Evangelio del reino, al judaísmo y a los judíos. Ustedes son de las 10 tribus perdidas por todo el mundo. Está profetizado. El Señor ya lo dijo, vuelvo y le repito, solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24, Mateo capítulo 10. Cuando estaban sin Cristo, Efesios 2:12, estaban sin ciudadanía de Israel. Y si no tienen ciudadanía de Israel, no tienen pactos ni promesas. Si no tenemos pactos ni promesas, estamos sin esperanza y sin el Dios verdadero. Dioses falsos hay muchos. Cada iglesia se hace sus propios dioses. Isaías 43, verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Mire lo que le están diciendo para usted. Daré hombres por ti. Jesús de Nazaret fue dado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Isaías capítulo 43. Si está profetizado, tiene que cumplirse. En esta hora, desde hace 2000 años se está cumpliendo. Los judíos no quieren, no reciben a Jesús de Nazaret, a Yehoshua como su Mesías, porque ellos dicen que no cumplió toda la profecía que está dada en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Ellos dicen que Jesús de Nazaret, cuando vino a la tierra por primera vez, no juntó a los dos pueblos, no los juntó. Porque vino a los judíos, a la casa de Judá vino y les predicó el Evangelio. Ellos todos no lo recibieron. Algunos lo recibieron y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 7 en adelante. Vino a lo suyo. Todos los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron de los suyos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de que el Señor se asciende a los cielos, los discípulos se van por todas las naciones. ¿A qué se van a las naciones? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque estas profecías tienen que cumplirse. Llevan 2000 años buscando estas ovejas perdidas. Llegaron, la Iglesia Católica llegó a Colombia, luego llegó el protestantismo, luego llegaron las iglesias trinitarias, luego de las trinitarias salieron las pentecostales, y todos están aquí. ¿Por qué tienen una Biblia que no es para ustedes y predican a un Cristo que no es de ustedes? Pero como el Cristo de la Biblia no les gusta, se buscan un Cristo nuevo, un Cristo que infringe mandamientos, un Cristo que le dice que ya no tiene que obedecer, un Cristo que le habla de una gracia que no es gracia, porque el que está viviendo bajo la gracia tiene que andar en obediencia. Romanos capítulo 6.
Y me faltaría tiempo para hablarle de ese tema, de Romanos, de todo el libro de Romanos. Cuando usted quiera venga y se acerca aquí vamos a estar. Pero escuche las promesas que son para Israel, para usted, hijo de Israel. Diré al oriente, Isaías 43:6, diré al norte, da acá, al sur, no te detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, congréguense, hágase en eclesía, hágase en iglesia en una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos den buenas nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, el eterno Jehová, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Estas promesas son dadas a Israel. Los gentiles tienen que dejar de ser gentiles. Tienen que obtener ciudadanía de Israel. A eso viene el Mesías, el Hijo de Dios. A eso viene el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted puede ser como la sirofenicia que recibió un milagro y desapareció. Usted puede ser como Bartimeo, que dejó su capa, dejó de ser mendigo, de comer migajas y comer el pan que está en la mesa para los hijos y seguir a Jesús de Nazaret, a Yehoshua, el Rey de Israel. Usted puede escoger en esta hora. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso murió Yeshua en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos escoger a quién servir hoy. ¿Estamos bajo la ley en pecado o estamos bajo la gracia en obediencia? ¿En qué estamos entonces? Señor pentecostal, trinitario, adventista, señor católico, abra la Biblia y léala. Léala, por favor. En el nombre de Yeshua se lo pido. No se pierdan si tienen la salvación en la mano, porque se van a perder, por Dios. Reciban al Mesías, al Rey de Israel, al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente. Pedro lo declaró. Reciban al Cristo, al Mesías que viene predicando la doctrina del Padre eterno. Recíbanlo en el nombre de Jesús de Nazaret, recíbanlo. Dejemos de andar en ignorancia, endureciendo el corazón, en edificios blanqueados, bonitos, con aire acondicionado y corbatas y sacos. No, está bien el saco y la corbata y los vestidos están bien. ¿Y a cuándo la obediencia a la palabra? ¿Para cuándo la obediencia al Evangelio de Cristo? El que le predique un evangelio contrario al de Cristo sea maldito, lo dijo Pablo, Gálatas 1, del verso 6, tan siquiera en adelante. El evangelio de Cristo habla del evangelio del reino. Marcos capítulo 1, verso 14. Ya le he leído. Le puedo seguir leyendo la profecía si usted quiere. Isaías 44, Isaías 45, Isaías 46, 47, 48. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? ¿Quién ha creído a este evangelio? ¿Quién? Ahí está Isaías, léalo. Eso es para usted. Aquí no hay evangelio ni profecías para gentiles. Los gentiles andan sin Cristo, andan sin ciudadanía de Israel,
andan sin pacto, sin promesas, sin esperanza y sin Dios. Esos son los gentiles. Por ahí hay una historia en Mateo, cuando llega y se le acerca y le dicen a Jesús de Nazaret: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hay una historia que dice: cuando un hermano tenga un problema contigo, va y habla con él. Si el hermano no atiende, entonces busca 2 testigos, porque eso dice la ley, todo sea en boca de 2 o 3 testigos. Si no los atiende, entonces dilo a la iglesia. Estamos desde Mateo. Hay algunos que dicen que la iglesia nació en Hechos 2, andan perdidos y embolatados. Jesús de Nazaret desde Mateo está diciendo: si no atiende, dilo a la iglesia. Y si no atiende en la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ser gentil y publicano no es bueno. No es bueno, porque andan sin Cristo y sin ciudadanía de Israel, sin pacto, sin promesa. Andan sin esperanza y sin Dios. Léalo, Mateo 18, verso 17 lo tiene. Ahí lo tiene. No sea gentil ni publicano. No es bueno ser gentil ni publicano. Salga de ahí. Regrésese. Crea en el Mesías que lo está buscando. Eran 100 ovejas y una se perdió. Dejó las 99 y fue a buscar una. Eso estamos buscando hoy, con el Evangelio de Cristo, con el Evangelio del reino, con el Evangelio de Dios, no, y no el de hombres. Estamos buscando una oveja perdida. Atienda, hoy es el día aceptable, el día de salvación es hoy. No endurezca su corazón, atienda a la palabra del Señor. Muchas cosas tengo para decirles hoy, pero no las pueden llevar. Acérquese. Aquí vamos a estar un ratico. Pregunte, hágase preguntas frente a la Escritura. ¿Cómo que gentiles? Si el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, y con esto termino. Jeremías capítulo 31, verso 31. Jeremías capítulo 31, verso 31. Y Hebreos capítulo 8, verso 8 en adelante. Le voy a dar una esperita para que lo busque. Jeremías capítulo 31, todo el capítulo, pero léalo desde el 31 tan siquiera. Colabórese, lea desde el verso 31 tan siquiera. Y abra Hebreos 8. Le estoy dando 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento, ojo, edificados, dice Pablo, a los creyentes, eso sí, si usted es creyente, edificados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, roca, Jesús de Nazaret. Edifíquese sobre el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque el Nuevo y el Antiguo no se pueden contradecir. Jeremías 31:31, Hebreos 8:8. Vienen días, dice Jehová, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Ojo, haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde están los gentiles? No hay pacto con gentiles. Jeremías 31, todo el capítulo, desde el verso 31 en adelante. Hebreos 8 en adelante. Vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, entre 2 hermanos. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, no obedecieron, endurecieron su corazón. Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 4, por la dureza de corazón, por su incredulidad, por su rebeldía, no entraron en el reposo, no tuvieron su menujá, no tuvieron su catapausis en griego, por su rebeldía, por no querer obedecer el mandamiento, la ley de Dios. Sus padres, los padres de la casa de Israel, los padres de la casa de Judá no entraron en el pacto, se salieron de él a causa de incredulidad. Y este es el nuevo pacto, dice Hebreos 8:8 en adelante, que haré con la casa de Israel. Mi ley la pondré en su mente y en su corazón la escribiré. Ya ninguno más enseñará a su hermano, yo mismo les enseñaré. Este es el nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pregúntele a su pastor, pregúntele al sacerdote: pastor, ¿dónde está el pacto con gentiles? Lucas capítulo 22, dice Jesús de Nazaret cuando está en la última cena: esta es la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. En Lucas capítulo 22, en la última cena, solo hay 12 discípulos. 12 discípulos que representan a las 12 tribus de Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá juntas. Ezequiel capítulo 37, el Mesías, hijo de David, el rey de Israel, el Hijo de Dios, viene a unificar, a unir dos casas, dos pueblos en uno solo. Efesios 2, 12, 13 en adelante. Todos hablan de lo mismo. Antiguo Testamento y profetas y apóstoles hablan de lo mismo. Deje endurecer su corazón, señor pastor, laico creyente. Lea la Biblia. No hay nuevo pacto con gentiles. Con esto termino. El Señor está buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque por aquí de pronto habrán judíos, no sé. También a la casa de Judá la está buscando. Si de pronto alguno en video o por aquí hay algún judío, todavía también tiene oportunidad de creer que Yahushua es el Mesías. Yahushua HaMashiach, el Jesús de Nazaret es el Mesías que viene a restaurar los dos pueblos. El judío creyente que lee la Biblia del judaísmo conoce esa profecía mejor que la casa de Israel que está aquí dispersa por Segovia. Ellos conocen algo más que estos gentiles que estamos aquí, porque por eso somos gentiles, porque ignoramos las sagradas escrituras. Al menos el judío conoce algo de sagradas escrituras. Escúcheme, casa de Israel, estas profecías, este Mesías viene a buscarlos a usted y a mí. No endurezcamos más el corazón, de esto se trata el Evangelio. El Evangelio del Señor viene a redimir a un pueblo que se le perdió en el Antiguo Testamento. Por eso muere en la cruz del Calvario. Por eso a usted le gustan las películas de Semana Santa. Por eso le gustan esas películas que hablan de Israel, pero usted no ha entendido el porqué. Cuando tiene la Biblia en la mano, usted le late el corazón. Hasta los soldados cargan un Nuevo Testamento. Cuando alguna vez pagué servicio, por ahí cargábamos un Nuevo Testamento. Por ahí hay esta historia de que algunos los ha salvado el Nuevo Testamento, los ha salvado la Biblia de un tiro por ahí. Por ahí hay testimonios, yo conozco varios. Biblia tienen todos. Al Nuevo Testamento es la parte final de la historia. ¿Quiere conocer su historia? Léala desde Génesis. Ahí está la historia completa. Por eso no entendemos lo que leemos.
Por eso no entendemos lo que leemos, porque lo estamos leyendo incompleto. Estamos siendo incoherentes con las cosas. Casa de Israel, Jesús, Yehoshua, el hijo de David, viene a buscar lo que se le perdió a enfermos, a ciegos, a cojos, a pecadores, a ovejas perdidas. A eso viene el Rey de Israel, el Mesías, Rey de Israel, el que va a gobernar todas las naciones. Todas las naciones esperan su ley. Todos esperan su ley. Padre Santo, Padre Eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias, Señor, por tu palabra, por tus sagradas escrituras, por la Biblia. Gracias, Señor, por estas gentes que estuvieron aquí escuchando. Te ruego, Señor, ruego por ellos y por nosotros, Señor. Sánanos, abre nuestros ojos, Señor. Hazlo 2 veces. Yo alguna vez también estuve ciego y veía borrosamente, queriendo entender, Señor, y no obedecía, hasta que tú, Señor, me dijiste, obedezca para que entienda. Y luego el Señor, por su misericordia, me tocó de nuevo y abrió mis ojos. 2 veces, Señor, yo ahora ruego por esto, Señor. Yehoshua, hijo de David, ten misericordia de estos. Abre sus ojos, Señor. Alúmbrale, Señor, tú eres la luz. Tú eres la luz del mundo, Padre Santo. Abre sus ojos, quebranta sus corazones, abre sus oídos, dales un corazón nuevo, conforme a todas tus promesas, conforme a tu amor, a tu misericordia. Abre, Señor, dispersa la oscuridad, reprende al adversario, reprende al Satanás. Todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu sean reprendidos en el nombre de Yehoshua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, mi ley, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, no recibe mi mandamiento, mi ley, tiene quien le juzgue. La palabra, la ley que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, Él me dio ley de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, y sé que su ley es para vida, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el nombre de Yehoshua. Amén.